Hola, mi nombre es Mariana Andreina Valera Hernández y yo les vengo a hablar sobre los filtros activos. ¿Qué son? Un filtro activo es un circuito electrónico el cual se compone de fuentes controladas o elementos activos como son los amplificadores operacionales, los tubos de vacío o los transistores. El filtro nos va a permitir el paso o rechazo de una señal de entrada en un intervalo específico de frecuencias, según las especificaciones que tenga el diseño. Los filtros también cuentan con una serie de características. Los filtros activos son filtros analógicos, lo que implica es que nos van a modificar una señal analógica en la entrada en función de las componentes de frecuencia. También, gracias a la presencia de componentes activos, el filtro incrementa una sección o toda la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Estos pueden combinar componentes activos y pasivos. Estos últimos son los componentes básicos de los circuitos, como son las resistencias, condensadores e inductores. También nos permiten realizar conexiones en cascada. Están configurados para amplificar señales y permiten la integración entre dos o más circuitos en caso de ser necesario. Dependiendo del tipo de circuito y de los valores nominales de los elementos activos y pasivos, el filtro activo puede diseñarse para proporcionar una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida pequeña. También para operar, los filtros requieren de una fuente de alimentación, preferiblemente simétrica. Ahora bien, existen 4 tipos de filtros, que son el filtro pasa bajo, el filtro pasa alto, el filtro pasa banda y el filtro rechaza banda. El filtro pasa bajo. Este deja pasar todas las frecuencias que están por debajo de su frecuencia de corte y bloquea las frecuencias que están sobre esta. A las frecuencias que están ubicadas antes de su frecuencia de corte se le denomina banda pasante, mientras que las frecuencias que están por encima de su frecuencia de corte se le denominan banda eliminada. Para el filtro pasa alto, este tipo de filtro tiene una banda pasante que se ubica entre la frecuencia de corte y el infinito, y su banda de rechazo se encuentra ubicada por debajo de su frecuencia de corte. Filtro pasabanda. A diferencia de los otros filtros, este posee 2 frecuencias de corte, una inferior y otra superior. La banda pasante se encuentra entre la frecuencia de corte inferior y la superior. La banda de rechazo se encuentra ubicada desde 0 y la frecuencia de corte inferior y desde la frecuencia de corte superior hasta el infinito. Este tipo de filtro es siempre de orden 2, ya que él mezcla un filtro pasa bajo y otro pasa alto para poder generar lo que es la banda pasante. El filtro rechaza banda. Al igual que el filtro anterior, este posee 2 frecuencias de corte, una inferior y la otra superior. Pero en este caso, este posee 2 bandas pasantes que se encuentran ubicadas desde 0 hasta la frecuencia de corte inferior y desde la frecuencia de corte superior hasta el infinito. Ahora vamos a proceder con el análisis de un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto con sus respectivos ejemplos.
Análisis de un filtro pasa bajo. El circuito que vemos aquí está formado por un amplificador inversor y una señal de entrada que se aplica aquí. El análisis de un filtro pasa bajo es todo aquel filtro que tiene una ganancia a valores de frecuencias bajas hasta llegar a un límite llamado frecuencia de corte. Esto quiere decir que entre los rasgos de frecuencias muy bajas hasta la frecuencia de corte, el circuito nos va a dejar pasar la señal hacia la salida. Lo que nos interesa a nosotros analizar es cómo hace el corte de las frecuencias bajas. Para ello nos vamos a centrar en esta parte del circuito. Este circuito es el que nos da la señal de voltaje de entrada y el voltaje que se aplica a la terminal no inversora sería el voltaje del filtro que está en el capacitor para este caso en particular. Como estamos utilizando con amplificadores operacionales, debemos tener en cuenta dos reglas básicas, y es que las dos terminales de voltaje de entrada, la inversora y la no inversora, no deben de tener diferencia de potencial. Por lo tanto, nos interesa saber cuánto voltaje nos va a llegar a la entrada de la terminal no inversora. Analizando esta parte del circuito, la reactancia capacitiva viene dada por esta fórmula, que sería reactancia capacitiva va a ser igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por el condensador. Y es aquí donde a nosotros nos empieza a interesar el valor de la frecuencia. ¿Por qué? Si esta frecuencia es muy baja, por ser inversamente proporcional a la reactancia capacitiva, la reactancia capacitiva va a ser muy grande. Ubicando eso aquí, al ser la reactancia capacitiva muy grande en comparación con la resistencia, el voltaje de SUI que se va a repartir por ley de Ohm, el voltaje de la resistencia va a ser muy pequeña, prácticamente tendiendo a cero, pero en cambio, al ser el condensador muy grande, la mayoría del voltaje de SUI se va a ir para acá. Entonces podemos decir que B SUI va a ser muy similar al voltaje de B sub X, que es el que se encuentra en el condensador, que fue el que coloqué aquí. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos que la resistencia sea muy similar al condensador? O sea, que el valor de la resistencia sea muy similar a la de la reactancia capacitiva. Para ese caso, la fórmula de la reactancia capacitiva va a cambiar. Vamos a sustituir la reactancia capacitiva por el R, quedándonos la fórmula así. Partiendo de esta fórmula, nosotros podemos despejar la frecuencia de corte. Al despejar la frecuencia de corte, por estar en el denominador, él pasa hacia el otro lado multiplicando, y la resistencia, al estar multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. Entonces, en definitiva, la frecuencia de corte o la fórmula de la frecuencia de corte nos va a quedar de esta manera. Frecuencia de corte va a ser igual a 1 entre 2pi por la resistencia por condensador. ¿Cuál resistencia? Esta que se encuentra aquí, y el condensador este que está aquí. Muy bien. Entonces podemos concluir que este circuito a frecuencias bajas
él nos va a proporcionar una señal de entrada hacia B sub X y dada su configuración vamos a tener una señal a la salida. Ahora bien, vamos a proceder con un ejemplo. Vamos a quitar esto de aquí. Con un ejemplo de ¿qué nos dice el ejemplo? Calcular la frecuencia de corte de un filtro pasa abajo sabiendo que R1 es igual a 12 kiloohmios y C es igual a 0.002 microfaradios. Como nos están pidiendo calcular la frecuencia de corte, ¿verdad? Ya nosotros tenemos esa fórmula sacada anteriormente, dedujida anteriormente. Entonces, nuestra frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi por la resistencia por el condensador. ¿Qué debemos hacer ahora? Sustituir la fórmula, o sea, sustituir los valores en la fórmula. Entonces, la frecuencia de corte va a ser igual a 1 entre 2pi, R que va a ser 12 kiloohmios, 12 por 10 a la 3, que es en notación científica kilos, y C va a ser igual a 0.002 micro, que en notación científica es por 10 a la menos 6. En este caso no nos debemos preocupar por las unidades, ya que como estamos trabajando con frecuencia, ella siempre se mide en hertz. Entonces, introduciendo esto en la calculadora nos va a dar un valor de frecuencia de corte es igual a 6.63 kilohertz. Entonces, en el momento de diseñarlo, ¿verdad? La señal nos va a dejar pasar la señal justo antes de llegar a 6.63 kilohertz. Por encima de este valor, la señal va a empezar a atenuarse, presentando dificultades. En términos teóricos, la respuesta se coloca de esta manera, pero en términos prácticos, él tiene una pendiente de bajada como de este color rojo que se ve aquí, que se obtiene gracias a las tablas de configuración o a las hojas de datos para los filtros o para los amplificadores empleados como filtro. Y esta nos dice en decibeles cómo viene la caída. Para frecuencias superiores a las frecuencias de corte, la amplitud de salida se va a reducir con una pendiente de menos 20 decibeles. Análisis de un filtro pasa alto. El objetivo del filtro pasa alto, él podrá dejar pasar frecuencias a niveles más altos, es decir, tendrá una ganancia definida para después de la frecuencia de corte. El circuito que observamos aquí tiene una configuración no inversora y el voltaje de entrada se encuentra ubicado aquí. En este caso nos vamos a centrar en esta parte del circuito. Como ya mencioné, la reactancia capacitiva viene dada por esta fórmula. Si nosotros colocamos una frecuencia muy bajita, por ser inversamente proporcional, la reactancia capacitiva será muy grande. Al ser esta muy grande, la mayoría del voltaje B sub I se irá para acá, mientras que en la resistencia, al ser tan pequeña, esta dejaría muy poca señal, tendríamos un voltaje prácticamente de cero. Entonces, ¿qué voltaje tendré yo a una frecuencia baja? A la entrada se tendrá un voltaje de cero y entonces la ganancia no me la va a permitir, ya que cero por el voltaje de entrada se tendrá
0 a la salida. Podemos concluir entonces que para este circuito a frecuencias bajas él no nos va a proporcionar nada. Pero ¿qué pasa si empezamos a subir la frecuencia? Al subir la frecuencia, por ser inversamente proporcional a la reactancia capacitiva, ella será muy pequeña a diferencia de la resistencia, que esta será muy grande a comparación de ella. Ya sabemos que por ley de Ohm, B sub I se va a repartir para acá y para acá, hace la resistencia muy grande a diferencia de el condensador. El voltaje B sub I va a caer para acá. Entonces, todo el voltaje de entrada B sub I va a caer en la resistencia, adentrándose a la terminal positiva. Y gracias a la configuración, que es de tipo no inversor, vamos a tener una ganancia. Debemos recordar que la configuración no inversor, él nos describe una ganancia en lazo cerrado, siendo esta la fórmula. Ganancia en lazo cerrado va a ser igual a 1 más R2 entre R1. Pero ¿quién es R1 y R2? Ellas son las resistencias que amplifican la señal, o sea, nos permiten amplificar la señal. Entonces podemos concluir que este circuito a frecuencias altas vamos a poder tener un mejor funcionamiento. Entonces, vamos con el ejemplo. El ejemplo sobre el filtro pasa alto. Ajá, aquí nos dice, calcule la frecuencia de corte de un filtro pasa alto de segundo orden para R igual a 2.1 kiloohmios, C igual a 0.005 microfaradios, R1 igual a 10 kiloohmios y R2 igual a 50 kiloohmios. Él nos dice que es de segundo orden. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si es de segundo orden? Si observamos en esta parte del circuito, ¿verdad? Podemos observar que tenemos esta primera red que incluye este condensador y esta resistencia. Entonces esto significa que el circuito es de primer orden, pero observando bien tenemos aquí una segunda red también. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro circuito sí es de segundo orden. Entonces, como nos están pidiendo la frecuencia de corte, ya nosotros tenemos la frecuencia de corte, que es esta que está aquí, 1 entre 2pi por la resistencia por el condensador. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos sustituir en la fórmula. Sustituyendo nos queda 1 entre 2pi por R vale 2.1 kilos, que en notación científica es por 10 a la 3, y el condensador es 0.005 por 10 a la menos 6, que es micro en notación científica. Introduciendo esto en la calculadora nos va a dar un valor de 1.5 kHz. ¿Qué significa esto? Que para este circuito él dejará pasar la señal a la salida siempre y cuando esté por encima de 1.5 kHz. Si se tiene una señal más baja a esta, entonces idealmente no se tendrá la salida correctamente, él va a empezar a atenuarse. Ahora, ¿cuál es la ganancia para este circuito? Aquí también tenemos la fórmula. Como debido a su configuración, él tiene una ganancia de lazo cerrado, que ya tenemos la fórmula. Entonces, sustituyendo en la fórmula, ¿verdad?
nos quedaría de esta manera. 1 más 50 por 10 a la 3 ohmios entre 10 por 10 a la 3 ohmios. 10 por 10 a la 3 se van y los ohmios también se van porque las ganancias no tienen unidades. Entonces, para este caso nos va a dar una ganancia igual a 6. ¿Qué significa esto en nuestro circuito? Lo que yo reciba en la entrada del circuito, siempre y cuando se tenga una frecuencia mayor a 1.5 kHz, se amplificará 6 veces de manera positiva para entregármelo a la salida. Bueno, esto fue toda mi exposición sobre los filtros activos. Espero les haya gustado. Muchas gracias.